Hola Psychokillers, espero que estéis muy bien. Hoy traemos un valiente Psychokiller aquí al canal, Gevilongo, que lo hemos tenido en las sesiones grupales aquí en el equipo de Psicopsiquis. Muchas gracias Gevilongo por estar aquí con nosotros y aportando con otra nueva historia de terror, con una narcisista que nos vas a comentar, pues cómo ha sido tu experiencia para que pueda empatizar la gente contigo y seguramente puedas ayudar a personas a que conecten con tu experiencia y se den cuenta de lo que han vivido o de qué forma han podido salir de la situación. Así que bienvenido y muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Gracias a ti. Bueno, cuéntanos un poquito, Gevilongo, qué es lo que te ha llevado a querer contar el testimonio en el canal. Pues hombre, en principio que hay muchas cosas que me irán saliendo que creo que le pueden hacer bien a los demás. En el sentido de que cuantas más cosas sepamos de esta gente o cómo actúan, nos puede hacer ver mejor, reaccionar mejor sobre ellos, digamos. Vale, en este caso tú estuviste con una chica que en principio tiene un trastorno de la personalidad narcisista o que tiene muchos rasgos, ¿no? ¿Cómo fue, cómo la conociste a esta persona? ¿Cómo se dio la situación? Yo la conocí de casualidad, en una fiesta de estas de aldea, de pueblo muy pequeño, seríamos unas 100 personas y me llamó la atención. Y nada, estuvimos, pues como bailabas con ella, bailabas con otra gente, hablabas, tomabas algo y me atrajo. Nos dimos el teléfono y esa noche pues hablamos un poquitín. Quedamos para el día siguiente, pero no apareció. Y yo dije, bueno, pues nada, o sea, seguimos Empezamos. a lo nuestro. ¿Qué es lo que te atrajo de ella exactamente? La forma de moverse y de andar por allí, no sé, era un poquito diferente al resto de la gente que había allí. ¿Dirías que era seguridad en sí misma o que se hacía notar más? ¿Cómo lo definirías Se hacía eso? notar más, Ujú. se hacía Con- notar más y me atrajo, en el sentido de decir, ay, mira, esto que ves a alguien y ¡pum! Y se te va la vista, pues me Ujú. pasó eso. Que era un poco histriónica, se reía exageradamente, o la posición corporal, o cómo se relacionaba con el resto, ¿qué es lo que la notabas de diferente? La forma de hablar con el resto de la gente. O sea, ¿Cómo? la notaba como que no se cortaba con nadie, o sea, desinhibida. Esto hablaba con unos, hablaba con otros, con otras. Hmm. Digamos que se movía de forma que no se movían los demás, digamos, que no nos movíamos los demás, para estar en un ¿Qué, sitio donde había gente desconocida. ¿Qué detectaste en ti mismo o qué crees que en ese momento le pudo atraer de ti lo suficiente como para, con toda la relación social que tenían en el entorno, elegirte a ti como, bueno, pues que vengo que chico más majete, voy a quedar con él? ¿Qué crees? ¿Fuiste chisposo esa noche? ¿Muy No, o sea, inteligente? yo estaba normal, normal, Mm, lo único que yo, para mí, que ella se informó después ujú, de las circunstancias y de mi situación, ujú. ¿Situación personal, económica? situación personal y económica, Ajá, porque yo debido a una enfermedad, bueno, una enfermedad, debido a un problema en los pies, en ujú. los tobillos y en las rodillas, de haber hecho deporte antiguamente de forma bruta, pues yo ya estoy retirado, jubilado. Ujú, Entonces, claro, es un aporte dinerario mensual que no, entre comillas, no tiene todo el mundo. ujú. Y Entiendo, o sea, entonces yo creo que se informó porque los primeros días, entre comillas, yo no existía y después de una semana, porque íbamos el grupito, bueno, el grupito, la gente íbamos todos al mismo sitio porque no había otro, a tomar una cerveza por la tarde y tal, pues ella se acercó más a, digamos que se fue más yendo hacia mi lado que al de los demás. ujú. O sea Ya que, no, o sea, esto que me has dicho al principio de que quedasteis al día siguiente y no se presentó, luego cómo volvió a reaparecer después de ese plantón que te dio. pues en el bar ese, porque es el Mm, único cercano y entonces donde por las tardes, cuando no tenemos ya nada que hacer, en verano pues íbamos a tomar algo allí antes de ir a cenar. Y entonces ujú, pues apareció y empezó a hablar y fue llevando, digamos que se acercaba y se alejaba. Había igual un día todo lo que yo dijera estaba ahí y había otros días que no tanto. Pero bueno, que me fue llevando.
a la zona. Luego, aparte, al vivir ella en un pueblo también, digamos que era algo que me atraía por el hecho de que es lo que me gusta. O sea, a mí no me gusta vivir en una ciudad ni en sitios así grandes, y eso pues lo fue pillando de lo que escuchaba y de lo que vio, más o menos. ¿Cómo fue la frecuencia de esos encuentros? Porque ya no era quedando entre vosotros, era que coincidías en el bar Sí. y un día en el bar te hacía suficientemente caso y otro pasaba de ti, ¿no? Uh-huh. Básicamente es, ¿cuánto tiempo fue esa frecuencia de encuentros o durante cuántos meses fue esto? No, esto en un mes. En un Ajá, mes, más o menos, cada semana nos veíamos 3 o 4 días, pero ajá, nos veíamos allí en el bar, o sea, digamos, un grupo que éramos como 4 o 5, ajá. que íbamos siempre allí, porque no, como digo yo, no había más gente alrededor, era una zona que seríamos 100 habitantes en 10 kilómetros a la redonda. Y Mm. entonces íbamos todos a ese sitio a socializar. Y ella aparecía allí y lo que te digo, había días que me hacía más caso, días que menos, pero cada vez digamos que se acercaba más a lo, porque allí comentábamos de todo, que si las vacas de no sé quién ha hecho esto, que si tal, pero los comentarios de ella, digamos que le hacía más caso a lo que yo decía que a lo demás. ¿Cómo te sentías tú cuando empezó ya ese refuerzo intermitente de que un día te hago suficientemente caso y otro día paso un poco más de ti? ¿Cómo te estabas sintiendo? ¿Te estaba generando interés ella? Sí, a mí me atraía más, porque yo me veía como diciendo, tengo ¿qué tengo más que hacer para que me haga más caso a mí? Era una Ujú. sensación de querer hacer más, de querer, entre comillas, luchar por algo que no estaba luchando con nadie, era simplemente para que me hiciera más caso. Sí, destacar un poco frente al resto de amigotes para que ella viese que, digamos, tenías un punto superior, ¿no? Frente al Básicamente. resto, o de divertido, o de inteligente, o de dicharachero, ¿no? De relaciones sociales o inteligencia social para que ella, pues, Digamos que se fijara más en mí. hmm. ¿Cómo, después de ese mes, cómo continuó la historia? Pues a partir de ahí, una noche, habíamos estado allí en el bar ese y éramos como 5 o 6. Y cogió, se acercó y me dijo que quería estar conmigo esa noche. Ujú. Yo me quedé con ella en su casa, a la mañana siguiente me fui a la mía. Y a partir de ahí ya empezaron los mensajes y cada vez que ella salía de trabajar me llamaba o me mandaba un mensaje, salgo. Y yo me acercaba a su casa. Y así estuvimos otro mes. ¿Cómo fue la primera? Porque claro, si no os besasteis ni nada, sino que directamente fue una quedada para ir al Sí, tema, digamos. sí. ¿Cómo fue la primera impresión contigo, o sea, con ella, la primera relación íntima? O sea, ¿estuviste a gusto, estuviste bien, te desbordó, dijiste esto es alucinante? ¿Cómo fue eso? Fue muy rápido. Ujú. Fue, o sea, porque yo me esperaba, pues oye, nos sentamos, ver un poco la tele, tomar algo. No, no, fue directamente al, a la cama. Bien. ¿Y la experiencia satisfactoria o no, ni fu ni fa o bien? Ahora mismo, visto desde ahora, que ya han pasado casi 2 años, normal. Normal, ok. En ese momento me pareció maravilloso, Porque te gustaba mucho ella, ¿no? claro. Vale, entonces al día siguiente empezaron los mensajes de qué tipo. De pues, a cualquier hora, ¿qué tal estás? ¿Dónde estás? ¿Qué haces? Luego cuando vaya para casa te mando un mensaje y quedamos y te vienes y tomamos algo. Y era pues todos los días, pues me mandaba un mensaje y yo de mi casa me acercaba a la de ella. Y así estuvimos un mes hasta que ya vivíamos juntos. O sea, fue, digamos, increciendo hasta ya decir, bueno, pues ya quedamos aquí y hacemos las cosas aquí. ¿Qué es lo que más te estaba gustando de ella? Porque primero fue la seguridad en sí misma, su capacidad de relacionarse, luego el juego del tira y afloja, refuerzo intermitente, y después ese mes, ¿qué es lo que al conocerla un poco más de manera profunda, qué dirías que es lo que te gustaba de ella? Pues que le gustaba, o supuestamente le gustaba lo que a mí me gustaba, que era pues tener mi huerta con mis tomates, mis patatas, mis pimientos, mis cosillas,
Y ella también quería eso. Y aparte teníamos un terrenito allí donde íbamos los dos. Y o sea, digamos que era un yo en mujer. Le Ujú. gustaba, cocinábamos juntos, entre comillas, los mismos programas de televisión, las mismas películas más o menos, quitando la música, que la música ella tenía un estilo y yo tenía el contrario, pero en el resto, digamos que era otro yo. Ujú. Vale, pues muy bien. Está muy bien un yo al cuadrado, ¿no? Al final Sí, se potencia tu vida al doble. nos gustaban tener gatos, nos gustaba tener un perro, pasear al perro, ir a buscar castaña, o sea, digamos, las cosas que a mí me gustaban, a ella también. Al Bien. principio. Y luego pasa ese mes, ya os vais a vivir juntos. ¿Y qué tal la convivencia? Al principio, bien. Luego, aparte, Mm. coincidió la pandemia, entonces no podíamos ir a ningún sitio, quitando emergencias, como digo yo, y más o menos muy bien. El problema vino a partir de ahí. A partir de ahí, cuando, entre comillas, nos dejaron un poco libres, ¿A qué te refieres con dejarnos un poco libres? sí, que ya podíamos salir a los sitios, Mm. ya podíamos ir a tomar algo, ya podíamos tal, ahí Ahí la ya cosa empezaron los problemas. empezó. Sobre todo los ex aparecieron por todos los lados. Ajá. O sea que de repente todo estaba como tranquilo y el primer conflicto así que tú dirías que te costó gestionar más que una bronquilla de aquí has puesto los platos, este plato no corresponde. ¿Cuándo sería, cuánto tiempo había pasado de relación y qué conflicto fue? Pues habrían pasado más o menos unos 6 meses Ujú. desde que la conocí y fue un día que fuimos a tomar algo con una amiga de ella, que supuestamente era su mejor amiga, y al volver, pues que como a esa amiga y a mí nos gusta la misma música, pues nos pusimos a hablar de si conoces a este grupo, conoces a este otro, pues ahí ya tuvimos una de las mundiales, ya la primera. Que tú te quieres liar con mi amiga, que no sé qué esto, que el otro. Digo, a ver, si simplemente estamos hablando de música y estamos al lado tuyo, o sea, que estábamos sentados los tres. Pero ahí vino la primera. Ujú. ¿Cómo se resolvió la situación de esa discusión? Pues después de discutir y algún mando que otro volar por la casa, se marchó a la Ujú. cama. Yo me quedé fumando en el salón, pensando qué hago yo aquí, y me llamó para que fuera a la cama. Y ahí se solucionó. Ujú. O sea que primero es como la guerra de los Rose, ¿no? Una lámpara volando, un mando a distancia, Sí, unos gritos, sin vergüenza, ¿no? ella se iba para la cama, yo me quedaba pensando qué hago, si me voy o me quedo, si esto merece la pena o no merece la pena, y me llamaba, iba para la cama y se acabó el problema. Ujú. Y al día siguiente os levantáis y os preparáis el café y Y ya está. besitos, hola cariño y acariciamos Sí, el gato, ¿no? sí. Vale. La vida sigue normal. Y, to- Ese y no el se 90, resolvió. y el Dime. 90% de las discusiones que vinieron a partir de ahí, todas acababan de la misma forma. Todas. O sea que primero montaba un expolio y Montaba, después aunque ya. fuera por algo, por cualquier cosa, un programa de la tele, un comentario que hacías de algo, se montaba la Tercera Guerra Mundial. Ella se iba para la cama, yo me quedaba pensando y cogía 20 y relaciones y a la mañana siguiente arreglado. Vale. Después de, o sea, al final lo de la amiga no se solucionó ni pidiéndole tu perdón por decir, joder, es que la verdad que he hablado demasiado de música con tu amiga. Soy mala persona. O ella reconoció diciendo, oye, ¿qué me he pasado? No, no, solo ñaca ñaca y luego no se habla Y, más del tema. y ya está. Y el tema quedaba solucionado. Bueno, solucionado, se quedaba Bueno, apartado, ¿no? quedaba ahí porque volvía a salir a la semana o a los 15 días, Ajá. siempre salía. Si llamaba a Y, la amiga, salía. O con cualquiera. ujú. Con familiares míos, también. Este te llama mucho, esta que hace llamando a estas horas, pues es el mediodía. O sea,
La cuestión era que el día que tenía que haber bronca, había bronca, por lo que fuera. ¿La siguiente bronca en qué consistió? ¿Qué pasó? La siguiente fue que salimos, también estaba la amiga y más amigos, y hubo un momento que salí fuera a fumar del local donde estábamos, y cuando salió ella tenía todo el pintalabios de haberse besado con otro. Y yo se lo dije, digo, oye, que tienes el pintalabios con él. Bueno, empezó a decir que si era un amigo de toda la vida, luego que si era gay, luego que lo había hecho con todas. Y cuando salió la amiga y otra amiga, yo le pregunté, digo, oye, ¿os ha besado tal? Digo, porque vosotras tenéis el pintalabios bien. Bueno, pues ahí ya se montó la mundial número 4, porque a partir de ahí ya, digamos que subían de nivel, pero ya no se arreglaban en la habitación. Ya era vete. O vete o me voy. Depende de alguna, me fui yo directamente. ¿Se enfadó porque te pusiste celoso o se enfadó porque se enfadó ella? Pues ¿O no lo porque sé. la pillaste? Creo que porque la pillé. Y Creo, pero entonces, tampoco lo sé seguro. ahí Sé que no se sabes, enfadó, vamos. no se enfadó, pero no sabemos por qué, por la indignación de que no confiases en ella o por lo que sea, y ahí montó otro expolio, ¿no? Y ahí, ñaca ñaca, y la solución o no. No, ese día no hubo ni cañaca. Ese día fue, Eso, a la segunda ya no ni te quiero pillaste un volver a ver. poco. Dije, vale, hasta luego. Cogí y me marché, cogí el coche y me fui para mi casa. ¿Y ella se quedó en dónde? Y ella se quedó en casa de los padres, que era donde nos íbamos a quedar los dos ese día. Hmm. Llevábamos unos días allí y ese día pues se quedó ella allí. A los 2 días bajó, vino a mi casa y allí sí que hubo una caña que se arregló. Supuestamente porque no se habló nada, o sea, hablaba yo solo y al final pues me íbamos a la habitación. Así resumido. Un poco infantil, ¿no? A la hora de resolver problemas, ¿no? La chica. Sí, no, y yo también. En ese momento tampoco estaba yo para... Hombre, pero tú querías hablarlo por lo menos, ¿no? Y Sí, no, a solucionarlo. ver, yo lo intentaba hablar, pero era como hablar solo, como hablar Ujú. con una pared. Ella llegaba, ¿quieres tomar algo? Sí, nos poníamos unos cafés o unas cervezas, depende de la hora que llegara. ¿Qué te pasa? Yo ahí soltaba todo lo que sentía, de ahí cogía, venía, se sentaba en mis piernas, me daba 4 besos y me derretía otra vez. Vale. Entonces, ese Bronca 2, Cuarta Guerra Mundial. La siguiente, ¿qué ocurrió? Pues la siguiente fue parecida en el mismo bar, Ujú. a ese que habíamos ido, y esa no fue esa fue porque estaba yo fuera fumando un cigarro, salí a fumar y hablando con un amigo de ella y que dijo que la había dejado sola cuando estaba con sus otras 2 amigas, le había dicho voy a salir a fumar y solo fumé. O sea, no estaba ni hablando con ninguna chica ni nada. Y salió y montó otro, como digo yo, otro espectáculo allí fuera. Mm. Y en ese caso fue porque se había quedado sola, ¿no? Sí, supuestamente. Vale. ¿Cada cuánto era este tipo de agitaciones interiores que ya tenía? Entre 7 y 10 días. O sea, más o Porque menos lo tenías calculado, ¿no? todo esto lo he calculado después. Es que, claro, Ujú. desde que acabó la relación me van viniendo cosas, me va... Mm. También estuve un tiempo analizando y, bueno, y sacando apuntes y haciendo de todo. Mm. Y más o menos era cada 7 10 días. Sí, como que necesitaba acción, ¿no? Sí. ¿Para qué crees que lo hacía? ¿Para demostrarte, para demostrarse que estabas para ella cuando quisieras? ¿O porque tenía una necesidad de demostrarse dentro de sí misma que por mucho que te montase pollos no la ibas a abandonar? Pues no lo sé. No lo sé porque podría hasta ser simplemente por el hecho de sentirse mejor. Mm. El hecho de discutir, yo estoy por encima, y sé que aunque te vayas o te eche, dentro de 2 días voy a ir allí y vas a volver. Y más o Bien. menos creo que es por eso, o Mm. por el hecho de que necesitaba discutir.
Porque hay veces que lo simplifico y digo, mira, es que necesitaba discutir y ya está. Pero, porque eran discusiones hasta por decir, ay, pues este me parece el asesino de la película. Ya estaba liada. Es que tú lo sabes todo, porque es que tal, es que esto, que el otro, y al final mando para arriba, mando para abajo. Sí, un buen desequilibrio. ¿Cómo fue la relación? Empezaron estas discusiones y cada 7, 10 días por estas chorradas. ¿Y cuándo fue ya la cosa subió un poquito más de nivel? ¿O qué pasó? Bueno, ahí ya fue unos 3, 4 meses después de empezar así cada 7, 10 días a tener esto de te vas, te quedas, lo arreglamos con el ñaca, esto, lo otro. Ahí ya subió el nivel. Subió el nivel de lanzar cosas, pero no lanzarlas al aire, sino lanzarlas contra alguien. Y ahí también subían el espacio de los días que tardaba en volver. Digamos que al principio, cuando eran discusiones entre comillas normales, 2 días, como mucho 3, aquí de esta forma ya eran 4 o 7. Dependía, era cuando volvía. Las discusiones esas eran de una chorrada aislada, la que fuese, y La chorrada entonces... daba igual, la que fuera, porque hemos discutido porque una berza la había cortado y no la había cortado bien. Porque había sacado al perro y no lo había atado bien. Porque había aparcado el coche y lo había puesto 5 centímetros más hacia este lado que hacia el otro. O sea, la discusión era por cualquier cosa. Y el nivel fue increciendo en el sentido de lanzarte objetos. ¿Qué tipos de objetos te ha llegado a lanzar en las discusiones? Pues una botella vacía de whisky que se había bebido, porque no quise ir a la gasolinera a las 4 de la mañana a comprar otra. La tiró contra mi pie, me hizo una fisura y todavía está ahí el dedo meñique del pie, ahí sí está. Más cosas, una tostadora. No, el armario del baño, tirármelo encima cuando estaba sentado en la taza. Bien, Más o ¿no? menos. Sí. O sea, que era medio narcisista y medio Hulk, un poco a la vez, ¿no? Sí, sí. Era un superhéroe, cuando No, entraban porque ira... estaban puestos y simplemente lo empujabas un poco y se caían, pero Sí, sí, o sea, que normalmente no con alguien ahí sentado. Sí, no, claro, o sea, la tía falta de escrúpulos, por supuesto. Vale, entonces, ¿qué te hacía a ti por dentro el decir, joder, esta tía, o sea, a mí me han pasado cosas de ese estilo, obviamente, ¿sabes? Por eso puedo empatizar con el tema. Y, bueno, porque no estamos hablando de mí, pero vamos, que te entiendo. ¿Qué te hacía a ti, personalmente, como ser humano, el hecho de decir, joder, no la mando a la mierda a esta tía que me ha roto un dedo pequeño del pie, o me ha tirado un armario mientras estoy sentado en el inodoro, o me está gritando y se va 7 días de casa y desaparece y luego cuando se le pasa vuelve? ¿Qué es lo que te hacía mantener una relación de ese estilo? Porque había cosas en las que parecía como que quería estar bien. O sea, yo es que le echaba la culpa a las cervezas que tomábamos, a si algún día comíamos con vino. Y bueno, pues igual es que sienta mal, igual estamos los dos un poco tal. Yo le echaba la culpa a todo menos a decir, oye, esta chica no, sal de aquí. Pero no era capaz de salir. Yo me sentaba los ratos estos que me sentaba, que ella estaba en la cama, antes de que me llamara yo decía, coge las cosas y vete. Pero no era capaz, en el momento que me llamaba, ahí volvía, como un corderito. Y no sé por qué. Bueno, a nivel informativo sí que es cierto que las bebidas alcohólicas suelen adormecer la corteza prefrontal, que es el escudo social que tenemos para interactuar con nosotros mismos y con la gente que tenemos enfrente. Lo que ocurre que, claro, cuando esa parte se te adormece, sale una especie de tu yo quizá más profundo y real, que no quieres mostrar o que tienes impedimentos. Y entonces hay gente que, si te fijas, que cuando está ebrio
le da por abrazar a las personas, te quiero mucho amigo y tal, que son gente que serán ositos amorosos, y otros que buscan un poco broncas y cada vez que beben serían amandobles en la discoteca. Sí, sí, ella cada vez que bebía, Hmm. digamos, de más, teníamos hasta como una especie de tabla de lo que podíamos beber entre los dos para estar bien. O sea, si es que hicimos hasta listas y todo. Yo decía, a ver, si bebemos esto, estamos genial. Pero en el momento que nos pasáramos, a mí me daba sueño y a ella le daba por despertarme, a su manera. Hmm. Claro. O sea, que tú te quedabas como agachado, relajado, entrando en un espacio de estado zen, y ella digamos que se le ponía la ira o la excitación, la adrenalina y que Claro, necesitaba acción. y aparte le sentaba mal el que yo no tratara de seguir discutiendo Ujú. o que yo dijera, bueno, pues mira, esto ya está, tienes tu razón, ya está, ya para qué vamos a seguir discutiendo, porque en el fondo decía que estamos discutiendo por una película, Ujú. de que si si el asesino es el mayordomo. Ujú. Digo, pues ya está, venga, ya está. Oye, me he equivocado, perdona, Tom. Tampoco le sentaba bien. El que Ujú. dejaras en ese momento, dijeras, ya está, esos fueron los 3 peores días. El no seguir la discusión. Yo lo pensé Ye- después, digo, a lo mejor si esos días sigues la discusión, acaba como acababan los anteriores. Uno para la cama, luego me llama y luego ya está. Pero esta vez, digamos que iba así. En Pero el llegó el momento que momento que yo... dijiste, joder, pues por mantener la relación a lo mejor me compensa no beber más con esta persona. ¿Lo llegaste a pensar? Sí, dejé de beber. Ajá. ¿Y Dejé, ella? en vez de tomar, ella tomaba cerveza, yo tomaba cerveza sin alcohol Ujú. o Coca-Cola, pero daba igual, la discusión era igual. La Ujú. única diferencia es que yo estaba más despierto. O sea, yo Ujú. me notaba como más diciendo, ostras, lo que te está diciendo, que a lo mejor me lo había dicho ya otras veces, pero Ujú. al llevar igual 2 cervezas o 3 Ujú. no lo asimilaba tanto. Ella, ¿por qué no le interesaba lo suficiente la relación como para decir, bueno, pues yo también voy a beber sin alcohol para intentar que no se generen este tipo de eventos donde nos estemos tirando los trastos o se los tiré yo a él? ¿Ella por qué crees que no tomó dio ese paso al frente como le diste tú? No lo sé, lo hablamos varias veces, pero no quiso. Bueno, pues Yo ahí, imagino que sería por tener una excusa o por tener algo. Pero claro, eso lo mm, imagino yo ahora desde aquí claro, tiene todo sentido. pero no Dice, lo sé. bueno, digo, bueno, ya al final es echar la culpa a alguien para poder ser yo quien soy, ¿no? Si es Mao, Mm, Claro, o... yo lo he pensado después. Digo, oye, pues igual bebía por decir, tengo una excusa, ¿no? Fue el alcohol. No lo sé. Sí, No lo sé claro, es una porque forma de poderse comportar así y quitarse responsabilidad, ¿no? Mucha gente en la adolescencia ha utilizado ese tipo de excusa para hacer otras cuestiones que a lo mejor luego se avergonzaba al día siguiente, ¿no? claro, ¿Cómo, cómo se fue desenvolviendo la historia? Porque ya, claro, al subir el volumen en este sentido de 7 días sin veros, botellas de cristal volando por la casa y estas cuestiones, ¿llegasteis a hablar, os sentasteis y dijisteis, aquí hay un límite, a partir de aquí la próxima vez que ocurra? ¿O cómo fue desenvolviéndose la situación? sí, ¿no? Ahí nos sentamos, supuestamente lo hablamos, hablé yo más, Ujú. quedamos en que sí, que había que bajar el nivel, pero a la semana volvió a pasar y ahí ya cogí y el día que yo dije me voy y ella dijo vete, cogí, me fui para mi casa y allí me quedé. ¿Te quedaste ahí hasta el día de hoy? No, no, ahí vinieron los Hooverings estos que O dicen. sea, ¿cuánto tiempo pasó entre esa ruptura como definitiva y que volviese ella a asomar la patita debajo de la puerta? ¿Cuánto tiempo pasó? Pues pasaron más o menos 13, 14 días, de que ya empezó ella a pasear por delante de la puerta de mi casa. Mm. Ya paseaba, más o menos siempre a la misma hora, coincidía con la hora que yo salía a pasear. Mm, Retrasé porque cuando iba a salir yo miraba primero, porque es una finca cerrada, yo miraba, digo,
por ahí viene. Pues nada, espero. O cambié de turnos, en vez de por la mañana, pues salí a pasar por la tarde. Pero llegó pues un día que nos cruzamos. Y, ¿qué tal estás? Te veo muy guapo, no sé qué, no sé cuánto. Me volvió otra vez a subir por aquí algo. Y volvimos 3 días. En el tiempo ese de esos 14 días y cuando empezaste a verla, ¿qué es lo que echabas de menos de la situación? Porque ya en los últimos tiempos era bastante caótica. ¿Qué es lo que crees que te seguía uniendo a ella? ¿O qué esperanza tenías de que la relación funcionase después de tantos ensayos y errores? Porque yo seguía pensando que la culpa la tenía el alcohol. Mm, Entonces, digamos, entre comillas, tenía la esperanza, digo, a ver, si este es el problema, quitamos el problema y vamos a estar como al principio, bien. Al Era una de las principio, cosas que tenía yo en la cabeza. lo entiendo, al principio no había alcohol de por medio, Sí, pero pero... no en tanta cantidad ni tan frecuente. Ajá, o sea que había, digamos, una dosis pequeña y entonces no había expolio, según Claro, lo que parecía, ¿no? lo que parecía. Vale. Entonces os encontráis y te dice, hola, Gebilongo, qué guapete estás, Sí, me sí. gustas más que tal, ¿no? Y, Y a ver si tomamos un café, qué tal, no sé qué, me podías desbloquear, y porque podemos ser amigos. Y claro, yo lo que había visto por internet en esos momentos eh, era como de inmaduros el tener a alguien bloqueado. Y yo digo, ujú, pues mira, ya, a ver, que ya tengo casi 50 de aquellas, digo, pues vamos a ser una persona. Nada, la desbloqueé, error número 1, y a los 2 días pues estaba otra vez allí, con ella 2 días. 2, 3 días estuvimos. Volvió otra vez a pasar, esta vez con un teléfono, que salió así, y ciertas cosas así con esto que nos mordemos, que tenemos en ujú, los dedos, ujú. y me volví a marchar a mi casa y ahí sí que ya la bloqueé y estuve casi 2 meses. ¿Cómo fue el foco de esa discusión? ¿Qué pasó en esa discusión para que saliese un teléfono volando y... Pues que salió lo de atrás. Empezó a decir lo de la amiga, o sea, digamos que la bronca gorda había sido con la amiga, pues esa se iba heredando, excepto cuando había algún motivo por algún comentario de la tele o de si has cortado mal la cebolla o cosas así. Vale, entonces ya decides irte otra vez y se queda ahí la cosa y ¿qué pasa después? Pues después te conocí a ti. Mm, Empecé a ver vídeos tuyos, empecé a analizar, empecé a escribir, me compré el libro de 21 días de contacto cero, seguí los pasos al completo, pero aún así me quedaba una duda. Esta duda, como digo yo, que tenemos, o por lo menos yo tenía una duda de comprobar si realmente ella era lo que yo veía en internet, lo que tú contabas, si realmente era así o era simplemente el alcohol, digamos. Y cometí el error número 2, que fue desbloquearla. Y al desbloquearla me volvió a mandar un mensaje, ¿qué tal? Te he visto, esto, te has cortado el pelo, estás muy guapo. Digo, vale. Y quedamos para tomar un café y acabamos 4 días juntos. En esos y- 4 días, 3 fueron maravillosos, o sea, volvió a ser la mujer perfecta en todos los sentidos, pero el quinto ya volvió a llamar a los ex delante tuyo, diciéndoles de todo, ¿verdad? Yo decía, pero esto no puede ser. O sea, está hablando o sea, a la vez de estar conmigo, estaba con otro y tenía otro en espera. a ver, pero esto fue de nuevas después de la ruptura o durante la relación también hablaba con sus ex delante tuya, porque has dicho No, volví a hablar hablar con con... ellos delante mía, no. Ajá. Ella tenía una cosa que le descubrí, que es que ella mandaba un mensaje a uno de sus ex o fue amigo, le mandaba un mensaje, hola, ¿qué tal? Hola, guapo, ¿qué tal? Le mandaba un mensaje. De ahí borraba el chat.
y esperaba a que él contestara. Cuando él contestaba, me lo enseñaba a mí. Mira lo que ha escrito. Ay, mira cómo me dice esto. Ay, no sé qué. Claro, yo al principio digo, joder, este tío. Pero resulta que luego, hablando con uno de ellos, me enseñó los mensajes. Y vi que no eran ellos los que mandaban el mensaje primero, sino que era ella. ¿Eso cuándo fue? ¿En qué momento de la relación? No, eso ya habíamos acabado. Ah, y Eso antes de quedar estos 4 días ya de había verano terminado azul. después de esos días. Ahí sí que ya la bloqueé y se acabó. Ah, Pero me refiero que luego me di cuenta, o sea, descubrí eso. oh, joder. O sea que vaya tela, ¿no? Sí, Casi sí, de sí. película de Stephen King, ¿no? De Misery. Le Sí, faltaba tener tanto en una casa. una cosa rara, pero luego, claro, empiezas a pensar, como digo yo, se te empieza a despertar la mente y acordarte de cosas y dices, ostras, cuadra todo. Y sí, sí, Joder. el chico este me enseñó y era ella la que le mandaba el primer mensaje siempre. Claro, él contestaba y entonces ella era cuando me lo enseñaba a mí, me decía, mira ay, es que uy, lo bien que lo pasé con él, mira, este pijama que tengo aquí me lo regaló él. Y digo, vale, bien. O sea, siempre Claro. buscaba el tenerte en tensión. Claro. Ahí no estuvieses cómodo, ¿no? Y luego cuando te ibas a ir, te decían, no, hombre, que no, que vas a estar muy bien, que voy a hacer las cosas mejor para que estés relajado, que no te quiero tener nervioso, ¿no? Es el cuento vamos, Sí, de la persona, el del habitual. maltratador. Vale, entonces esos 3 días de la isla paradisíaca que tenéis, ese oasis, y de repente llega el cuarto día o el quinto y empieza a volverse como el monstruo de las tinieblas que en el fondo Uf, es. ¿Qué ya. pasó? Que se puso a hablar con un ex y ¿qué pasó? Ahí se puso a hablar con el ex. Luego Ujú. me dijo que era porque a él le habían operado de una rodilla. Digo, vale, pero no hace falta llamar a las 11 de la noche. Cuando llevas desde las 8 de la mañana a las 9 que nos hemos levantado, diciendo que a las 11 hay una serie que quiero ver. Bueno, habíamos preparado la mesa con patatas, aceitunas, o sea, para ver esa serie que quería ver ella, que era un estreno, tal. Ay, me han dicho que esto está muy bien. Ah, pues hacemos algo así chulo de picar y nos reímos. Y justo cuando empieza eso, se pone a hablar o sea, le llama, pone el altavoz. Era una conversación entre comillas de besugos, porque en ningún momento le preguntó pues, qué tal la pierna o qué tal está, nada. Él simplemente le decía, eres una mentirosa porque me has engañado. Yo allí callado, escuchaba, ella solo se reía. No, es que tal. Y todo esto al lado mío. Yo decía, ahí sí que ya dije, bueno, ya has descubierto lo que es, mala. O sea, da igual, la puedes poner como psicópata, lo que sea, es mala. Cogí y dije, me voy. Bajé al coche de ella a coger la chaqueta que tenía allí, subí para arriba, cogí a la gata y le dije, bueno, ahí os quedáis. Chao. Y cogí y me marché para mi casa. Llegué, le escribí un mensaje con todo lo que sentía y cogió y me contesta, bueno, está bien, pero tú tienes que entender que yo tengo que buscarme la vida. Tú te fuiste, yo me tengo que buscar la vida. Y estoy conociendo a este chico y le dije, de acuerdo, me aparto. Pum, bloqueo y lo bloqueé todo hasta hoy. No tendrías el mensaje que le mandaste para leérnoslo, ¿no? Pues lo debo de tener en algún sitio. Hombre, pues Pero si lo tuvieses sería ideal porque cuando una persona se expresa desde lo más profundo de su ser en una despedida de este estilo, sirve mucho para que se entienda la gente cómo te sentías después de la relación. Porque ahí supongo que le echarías en cara hombre, todo lo que... yo ahí todavía esperaba que ella volviera. Ujú. A ver, yo Pues, todavía esperaba que viniera pidiendo perdón. A ver, aunque ujú. yo entre comillas, dije, se acabó, pero durante un tiempo tenía esperanza de que volviera y dijera, oye, me he equivocado, no va a volver, no quiero ser así, no quiero hacer esto, Ujú. pero no. Ujú. O sea que al final era un mensaje como diciendo, oye, estos puntos me parece que Sí, no más que son... nada fue lo que me sentó mal de ese día, Ujú. decir, oye, esto no me parece normal porque me has mentido,
¿Te parece normal mentir? Si yo lo hiciera, ¿cómo te sentirías tú? Esto lo podíamos haber arreglado, pero es que así no se puede arreglar nada. Pero digamos que era como sí lo acabo, pero a ver si te das cuenta de que esto no es así, Hmm. digamos. Sí, sí, de que te tienes que, digamos, retractar, ¿no? Y darte cuenta de lo que has hecho mal y querer otra vez emprender conmigo la relación de una forma más saludable, estas cuestiones. No era un mensaje más bien de, creo que quiero que reconozcas que las cosas así no pueden funcionar si sigues comportándote de esta manera, ¿no? Más o menos. Y al final te encontraste que cero respuesta o que la culpa es tuya o que si tú Sí, no le no, haces caso. ahí me contestó que lo que quería era que ella, ¿cómo era? Que ella se tenía que buscar la vida Mm. y que había conocido a este chico y que estaba muy bien. Y ya en ese momento dije, venga, ya está. Cogí, le dije, bueno, pues me aparto. O le puse, vale, me aparto o algo así y cogí, digo, hasta luego. Ya Bloqueé contesté. todo, me intentó mandar un email, pero como ya estaba bloqueado, lo vi después, no lo vi, directamente lo borré. Mm. Pero vamos, me refiero igual 1 o 2 meses después. Y contacto con ella, ninguno. La he visto algún día, de lejos, pero nada más. Ujú. Ella no te habrá visto a ti y no se ha querido acercar a ti. No lo sé. ¿No has vuelto a saber absolutamente nada de ella? ¿O te ha llegado No, algún hombre, tipo algo de... cuentan. ¿Qué te cuentan? Algo cuenta, me contó un primo mío que se le había muerto el perro, que lo teníamos entre comillas de pequeñito, que se lo había atropellado un camión, eh, que había discutido con el, por el que me dejó a mí, entre comillas, el siguiente, la siguiente Mm. víctima, que habían discutido en un bar, que le había denunciado a él, que él estuvo detenido y poco más. De vez en Mm. cuando te dicen, he visto a tal, y yo, vale, pero no, no más. ¿Cómo estás tú por dentro a nivel de la repercusión emocional? ¿Cómo te encuentras después de todo? Ahora bastante bien, ahora bastante bien. Ya ha pasado 1 año y algo, al principio mal. Al principio muy mal, digamos que ha ido progresivamente de mal a bien, pero al principio muy mal. Muy mal y analizando y viendo y escribiendo y me sentía mal, aparte incómodo, Mm. por, en todos los sitios. O sea, iba a comprar y tenía que pim, pam, pum y para casa. O sea, digamos que solo me encontraba a gusto y seguro en casa. De decir, mi sitio de seguridad, aquí no puede venir nadie, aquí no... Me notaba como en tensión. ¿Qué pasos has ido dando para, digamos, liberar esa tensión, empezar a encontrar más seguridad en ti mismo o que te diese más igual? Pues básicamente me ha ayudado mucho, bueno, me has ayudado sobre todo tú con tus vídeos. El grupo que hicimos a través de, bueno, que nos conocimos en un Twitch contigo, Los Mm. Guerreros, y, y mis Mm. 2 amigos más amigos, aparte de mi madre y mi hermana, con quien puedo hablar sobre esto, pero sobre todo mi amigo Robert y Noemi. ¿Te acuerdas Tienen, en el grupo de... tienen puntos de vista muy diferentes de Mm. las cosas, porque mi amigo Robert es más de simplificar. O sea, a él le da igual que sea psicópata, narcisista mala, buena, regular. Él simplemente dice, José, es mala, ya está. Mm. No le den más vueltas. Esto no vale. Punto. O sea, él es más de simplificar, pero un par de charlas que he tenido con él de estas, de ver un partido de fútbol y al final acabas hablando de todo, me vinieron muy bien. Y luego, sobre todo, el grupo de WhatsApp que hicimos a través de ti, vamos, bestial. Bueno, y las consultas contigo, bueno, las charlas que he tenido contigo.
Bien, muchas gracias. ¿Te acuerdas en una sesión grupal que dijiste un ejemplo con una rotonda que a mí me hizo mucha gracia? ¿Se lo podrías decir a los psico-killers? Que es como... Eh, sí, a ver, que nosotros cuando estamos con esta gentucilla, por llamarla así amablemente, estamos dentro de una rotonda conduciendo y con miedo a salir por la salida que viene. Y, ay, espera, por esta no salgo. Uy, por la otra. Y estamos dando vueltas a una rotonda hasta que al final salimos de ella y decimos, ostras, si hay otra carretera. Y mola. Es como liberarte de estar siempre en el bucle. No sé si me he Efectivamente. explicado. Sí, sí, que es mucho mejor salir independientemente de la salida que sea, o aunque te equivoques de dirección y vayas hacia otro sitio que no te Sí, esperabas. pero es salir de ahí. Hmm, Porque pero si no está ahí. estás dándole vueltas y mirando el mismo monumento siempre por miedo a querer salir a otra cosa que no sabes si será buena, mala, regular, pero que va a ser totalmente diferente y normalmente será bastante mejor. Genial. ¿Qué les dirías a los psico-killers en el sentido de valorar para enviar su testimonio aquí a Psicopsiquis? ¿Qué crees que pueden aportar los testimonios? Hombre, yo creo que cada testimonio tiene un punto de vista diferente. Hay quien se expresa mejor, hay quien se expresa peor, hay quien te hace el recorrido por todo la relación, hay quien se le han olvidado cosas o no se acuerda o se acuerda después, pero el hecho de que cada uno cuente su punto de vista de cómo se sintió y cómo estaba en esa relación hace que pueda haber alguien que se haya sentido igual y esa persona se da cuenta de que no está solo, ni que está mal de la cabeza, ni que de que a alguien más le ha pasado algo y entonces algo similar y entonces ayuda bastante a poder salir de la rotonda en la que estamos metidos. Vale, si lo quieres, pues con esta rotonda de Hebilongo, que es un gran consejo, y estas últimas palabras, os agradezco mucho que hayáis estado ahí. Es muy importante que mandéis el testimonio, porque cuanto más personas seamos, más gente cuéntenos su experiencia, pues más nos haremos oír, sonaremos más y la gente pues, podrá recuperarse antes y podrá empatizar con esta situación que, vamos, está ya esto a viva voz. Así que os agradecería que escribieseis un correo a www.psicopsiquis.com o a través de la página web /contacto o sesiones personales conmigo o los grupos, lo que sea, también a www.psicopsiquis.com/contacto. Y gracias por escucharnos. Gebilongo, despedida para la gente, ¿qué les dices? Pues a la gente le diría que salga de la rotonda. Que salga de la rotonda, que parece que no existe nada más, pero a medida que va pasando el tiempo te das cuenta de que hay otro mundo, de que hay otro mundo, que hay gente normal, que puedes hablar con gente, o sea, todos los miedos que tienes cuando estás, entre comillas, saliendo de ahí, se te quitan a medida que sales. Que hay gente buena y hay vidas nuevas y hay Sí, gente que no vive para amargarte o con esa y, necesidad, ¿verdad? y conseguirás hacer cosas que nunca en la vida se te hubiera imaginado que ibas a hacer. Hmm. Vuelves a vivir. Pues muchas gracias por tus palabras, Gebilongo, y nada, os dejaré por aquí con otro vídeo más para que podáis seguir viendo contenido en Psicopsiquis. Que os mando un beso muy fuerte y gracias por vuestro tiempo. Nos vemos. Adiós. ¡Corre!